durante 15 años, yo sola preparé la comida para las reuniones familiares en memoria de nuestros difuntos, mientras mis cuñadas se sentaban a ver la televisión. Cuando caí desmayada por la fiebre y me quemé con el caldo de fideos hirviendo, mi suegra me empujó con el pie y me preguntó, «Oye, ¿qué haces ahí tirada? ¿Quién va a terminar de cocinar?» Mi esposo y mi suegro, que habían guardado silencio todos esos años, de repente salieron en mi defensa. Pero para llegar a ese día todavía faltaba un poco de tiempo, y Mariana Herrera Ramírez, de 42 años, aún no sabía que su paciencia llegaría a su fin de esa manera. A través de una quemadura, de un desmayo, de un silencio que resultaría más estruendoso que cualquier grito. Todo comenzó 15 años atrás, cuando ella, una novia de 27 años, cruzó el umbral de la casa de los Ramírez en Tonalá y escuchó la primera lección de su suegra, doña Valentina García. Ahora eres la más nueva de la familia, y las nuevas tienen sus obligaciones. En aquel entonces, esas palabras le parecieron justas, incluso un honor. ¿Acaso no es así como funciona el mundo, donde los mayores transmiten las tradiciones y los jóvenes las acogen? Andrés tenía 2 hermanos mayores. Vladimir y su esposa Roxana vivían en Chapala, a 1 hora de Guadalajara. El hermano mediano, Ignacio, se había establecido con Sofía en Zacualco de Torres, a unos 40 minutos de camino. La familia de Mariana resultó ser la más cercana, 30 minutos en coche hasta la casa de sus padres en Guadalajara. Esa proximidad geográfica selló su destino durante la siguiente década y media. La primera comida en memoria de una tía de Andrés la preparó con un entusiasmo que ahora recordaba con una sonrisa amarga. Birria, tamales, empanadas de rajas y de carne, tortillas hechas a mano para los invitados. Después de todo, intentó mostrarle los recibos a su suegra. Doña Valentina, aquí anoté los gastos. Marianita, su suegra todavía la llamaba con cariño en ese entonces. ¿Para qué pelearnos por estas pequeñeces entre familia? Somos familia. Guarda esos papeles. ¡Qué pena! Y Mariana los guardó. Escondió los recibos en un cajón de la cómoda y nunca más los volvió a sacar. Se decía a sí misma, soy la más nueva. Acabo de casarme. Necesito ganarme su respeto. Pasaron 5 años y nada cambió. Pasaron 10 y solo empeoró. La lista de platillos para la mesa se expandía cada año, convirtiéndose en un monstruo insaciable. A la birria se le añadió mole poblano, a las empanadas se sumaron las gorditas, y a las ensaladas, 3 tipos de botanas. Y todo tenía que ser preparado por sus manos, porque Mariana sabe hacerlo. Mariana puede. Mariana vive cerca. Roxana, la esposa del hermano mayor, enviaba regalos caros para las fiestas. Delicias gourmet en cajas elegantes, chorizos artesanales, quesos de nombres impronunciables. La suegra recibía estos regalos con éxtasis, llamaba para agradecer, se deshacía en cumplidos. Mientras tanto, Mariana, de pie junto a la estufa, nunca escuchó una sola palabra de agradecimiento. La birria quedó un poco seca, decía doña Valentina, apenas probándola. La masa de las empanadas está un poco cruda, no se coció bien. ¿Le pusiste demasiada sal a la salsa? Siento pura sal. Mariana asentía, se disculpaba, prometía hacerlo mejor la próxima vez. La próxima vez llegaba y todo se repetía. La única persona que podría haberla defendido era su madre, Luisa Torres, una mujer de manos cálidas y voz suave. Antes de la boda, le había dicho a su hija, el matrimonio no es fácil, mija, pero sí se pone muy difícil, vente para acá. Tu cuarto siempre te estará esperando. Mariana llevaba esas palabras consigo como un talismán, como un salvavidas que no la dejaría ahogarse. Durante 3 años se aferró a ellas, sabiendo que tenía un lugar al que regresar. Y entonces, su madre murió. Un accidente de coche en la carretera, el asfalto mojado, un coche en el carril contrario. Le llamaron a Mariana al mediodía y su mundo se partió en 2, un antes y un después. En el funeral, lloró tanto que no podía mantenerse en pie. Las vecinas la sostenían por los brazos. Alguien le puso un vaso de agua en la mano. Esa misma tarde, su suegra llevó a Andrés a un lado y le preguntó, lo suficientemente alto para que Mariana oyera. ¿Es decente que una nuera llore así en un funeral? ¿Qué va a decir la gente? Andrés no respondió nada. Rara vez respondía cuando se trataba de su madre. Después de la muerte de Luisa, Mariana comenzó a escribirle cartas en un archivo de Word en su vieja laptop, que escondía en el closet detrás de la ropa de invierno. Cartas a mamá, así se llamaba el documento. En 12 años, acumuló 147 mensajes que nadie leería jamás. A veces, Mariana los releía y lloraba, con la cara hundida en la almohada, mientras Andrés veía el fútbol en la habitación de al lado.
Mamá, hoy otra vez hay comida familiar. Otra vez estoy sola. Otra vez nadie me dio las gracias. ¿Qué me aconsejarías? ¿Que me vaya o que aguante un poco más? No había respuesta, ni podía haberla. Aquella mañana, la víspera de otra reunión familiar, el despertador sonó a las 4. Mariana abrió los ojos y lo supo de inmediato. La enfermedad, que se había insinuado la noche anterior con una ligera carraspera, había cobrado fuerza durante la noche. El cuerpo le ardía, le palpitaban las sienes y cada respiración le causaba dolor en el pecho. Se sentó con cuidado en el borde de la cama, tratando de no despertar a su esposo. Andrés dormía de lado, de cara a la pared, y su respiración tranquila le pareció casi un insulto. Mariana fue al baño, se tragó 2 pastillas de paracetamol de una caja casi vacía y se miró en el espejo. El rostro pálido, los ojos inflamados, un brillo de sudor en la frente. No es nada grave, le dijo a su reflejo. Aguantaré 2 días más. De sus 20 días de vacaciones anuales, ya había gastado 10 en los eventos familiares de los Ramírez. Pedir una incapacidad simplemente no existía como opción en su mente cuando se trataba de estas reuniones. Andrés se despertó cuando ella ya se estaba vistiendo. ¿Por qué tan temprano? Se incorporó sobre un codo, entrecerrando los ojos por la luz del pasillo. Tengo que ir al mercado. Ya sabes. ¿Estás tosiendo? Sí, un resfriado leve. No es nada. ¿Quieres que te lleve? Mariana negó con la cabeza. Él no insistió, se dio la vuelta y un minuto después volvía a dormir. Ella salió del departamento y la puerta se cerró tras ella con un suave clic. En el mercado de abastos, a las 4:30 de la mañana, la vida ya bullía. Los comerciantes acomodaban su mercancía, los cargadores empujaban diablitos con cajas, y de algún lugar llegaba el canto de un gallo, inexplicablemente presente en medio de la ciudad. Olía a cilantro fresco y a los tomates de Sinaloa que se vendían allí todo el año. Mariana caminaba entre los pasillos, consultando una lista en su teléfono. La víspera, su suegra había llamado con sus exigencias. El pollo tiene que ser de rancho, no de supermercado. Los fideos solo caseros, hechos a mano, y la cebolla bien picadita, como debe ser. Un pollo, por favor. Mariana se detuvo en un puesto de carne, de rancho, de 3 kilos. El vendedor pesó el ave. Buena elección, patrona. Para un buen caldito. ¿Va a hacer caldo? Sí. Eso lleva como 4 horas a fuego lento. No menos, para que salga doradito y con sustancia. Lo sé. Gracias. Pagó 600 pesos y siguió hacia los puestos de verduras. Luego, por harina para los fideos caseros. La fiebre subía, las piernas empezaban a temblarle, y en un momento dado, Mariana se detuvo junto a un puesto de bebidas calientes para tomar aliento. ¿Quiere un café de olla? Una mujer mayor detrás del mostrador la miraba con preocupación. Se ve muy pálida, muchacha. ¿Se siente mal? Un poco cansada, nada más. Gracias. Mariana sacó su teléfono y abrió la foto de su madre. Una foto del día de su boda, donde Luisa Torres, con un vestido elegante, sonríe como si supiera algo que los demás ignoran. ¿Qué me dirías, mamá? Que me vaya, si es tan difícil, o que aguante un poco más. No había respuesta, ni podía haberla. Para el mediodía, Mariana había gastado cerca de 6,000 pesos de su propio sueldo, como en los últimos 15 años. Subió las bolsas al coche y condujo hacia Tonalá, a la casa de su suegra. La gran casa de ladrillo, con una cocina exterior y un patio con una bugambilla en flor, la recibió en silencio. En el patio crecía un viejo jacarandá, bajo el cual había una banca de madera, pulida por los años hasta brillar. Doña Valentina estaba sentada en la sala frente al televisor, viendo un programa de chismes y abanicándose con un periódico para mitigar el calor. «¿Ya llegaste?» La suegra no giró la cabeza. «¿Compraste pollo fresco?» «Fresco, doña Valentina, de rancho, como pidió. Pues a ver, porque la última vez el caldo quedó todo aguado, fue una vergüenza delante de la gente». Mariana no dijo nada. Llevó las compras a la cocina exterior y se puso a trabajar. Puso a cocer el caldo. Debía hervir a fuego muy bajo durante varias horas. Amasó la masa para los fideos, la estiró finamente, la cortó en tiras largas y las extendió para que se secaran. Amasó la masa para las empanadas, la cubrió con un trapo y la dejó reposar. «Pica la cebolla más fina», gritó doña Valentina desde la sala. «No me gusta en trozos grandes». «Está bien. Y hierve el pollo más tiempo, que la carne se desprenda del hueso». «Está bien». Hacia la tarde, sonó el timbre. Un repartidor con una chamarra amarilla le entregó a Mariana una caja grande con la etiqueta, «Frágil». «Para los Ramírez». «Sí, gracias». Llevó la caja a la casa.
La suegra se animó, dejó el control remoto y comenzó a abrir el paquete. Dentro había delicias de una tienda gourmet que costaban, por lo menos, un buen par de miles de pesos. De Roxanita. Doña Valentina floreció. ¡Qué niña tan lista! ¡Qué hija tan buena! Sabe cómo consentir a esta vieja. Inmediatamente tomó el teléfono y se puso a llamar a su nuera mayor. Mariana, de pie en el umbral, con los codos cubiertos de harina, escuchó cada palabra. Roxanita, tesoro, ¿para qué gastar tanto? Muchas gracias, qué detallazo. Cuídate mucho, mija, no te me vayas a cansar. No te me vayas a cansar. Mariana había pasado todo el día de pie. Enferma, había gastado su propio dinero, pero no había escuchado ni una palabra de agradecimiento. Roxana había enviado un paquete con un repartidor y se había convertido en la heroína. Por la noche, llamó Sofía, la cuñada mediana. Mariana, hola. Llegaremos mañana por la tarde, ¿de acuerdo? Ignacio trabaja mucho, está muy cansado. Está bien, Sofía. Mariana quiso preguntar, si tu esposo trabaja hasta tarde, tú tienes más tiempo libre, ¿no? Son 40 minutos de camino. Tú no trabajas. Podrías haber venido a ayudar. Pero guardó silencio, como lo había hecho todos esos años. Trabajó hasta bien entrada la noche, hasta que afuera oscureció por completo. Las manos se le enrojecieron por el agua caliente, los dedos le dolían de tanto amasar. La fiebre no bajaba, la cabeza le zumbaba y, a veces, veía manchas oscuras flotando ante sus ojos. Pero Mariana siguió cortando, amasando, revolviendo, probando la sal. Andrés llegó por la noche, cuando el caldo ya borboteaba en la estufa. La masa había leudado por segunda vez y las ensaladas estaban picadas y guardadas en recipientes cubiertos con plástico. Mariana se detuvo en el umbral de la cocina exterior. Te ves fatal. ¿Por qué no lo dejas por hoy? ¿Vamos a casa? Ella lo miró, a ese hombre con el que se había casado hacía 15 años. Le proponía ir a casa, pero no le proponía quedarse a ayudar. No le proponía llamar a su madre y pedirle que delegara parte del trabajo en las otras nueras. No proponía nada que pudiera cambiar la situación. Gracias por haber pedido la tarde libre para mañana, dijo ella, y ella misma escuchó lo absurdo que sonaba. Su esposo se tomaba medio día libre para venir a la comida, mientras ella trabajaba desde las 4 de la mañana, enferma, con su dinero, sin recibir agradecimiento, y encima ella se lo agradecía. Pero esa era su realidad. En eso se había convertido tras 15 años de silencio, paciencia y cartas a una madre muerta que nadie leería jamás. La noche transcurrió en un estado de semi-inconsciencia. Mariana caía en un sueño pesado y luego se despertaba con escalofríos, arropándose con una cobija que no la calentaba. Cuando el despertador sonó a las 4 de la mañana, ya no dormía, sino que yacía con los ojos abiertos en la oscuridad de la habitación. El termómetro marcaba 38.5. Quedaba la última pastilla de paracetamol en la caja. Mariana se la tomó con agua fría del grifo y empezó a vestirse. Andrés se despertó con sus movimientos, se apoyó en los codos y extendió la mano para tocarle la frente. Mariana, estás ardiendo. ¿Y si no vas hoy? Es la comida familiar, Andrés. ¿Quién va a cocinar? Mi mamá. Sofía y Roxana. ¿Quién sí? ¿Tú mismo crees en lo que dices? Él no respondió, porque ambos sabían la respuesta. Mariana se abrochó la chamarra y salió del departamento, dejando a su marido sentado en la cama, en la oscuridad del dormitorio. Llegó a Tonalá cuando el cielo en el este apenas comenzaba a clarear. Una ligera neblina flotaba sobre el pueblo, como suele ocurrir a principios de la primavera, y olía a humo de las estufas de leña que todavía se usaban en las casas antiguas. La casa de su suegra estaba oscura y silenciosa. Todos dormían todavía. Mariana abrió la reja con su llave, cruzó el patio, donde las parras podadas para el invierno erizaban sus ramas desnudas, y encendió la luz de la cocina exterior. El caldo había reposado toda la noche, como debía ser. Lo comprobó, sacando una cucharada de líquido dorado. Ahora tenía que terminar todo lo demás, añadir los fideos al caldo justo antes de servir, freír las empanadas que faltaban, aderezar las ensaladas, acomodar las botanas. Mariana encendió las 4 hornillas de la estufa de gas y se puso a trabajar, tratando de no pensar en cómo le zumbaba la cabeza y le temblaban las manos. Su suegra apareció sobre las 7, salió a la cocina exterior en bata y pantuflas, con el rostro malhumorado de quien ha sido despertado antes de tiempo. El caldo se ve algo aguado, dijo, asomándose a la olla. ¿Le echaste demasiada agua? No, doña Valentina, espesará cuando le añada los fideos. A ver si es cierto. La última vez dijiste lo mismo y parecía agua. Mariana guardó silencio, continuando con la preparación de las empanadas.
Sus manos trabajaban solas. En 15 años, los movimientos se habían vuelto automáticos. Pellizcar un trozo de masa, estirarlo, poner el relleno, sellar los bordes, echarlo al sartén. Su suegra caminó por la cocina, tocó los recipientes de las ensaladas y negó con la cabeza. La ensalada de nopales tenías que haberla hecho ayer. Hoy no te va a dar tiempo. Sí me da tiempo, mamá. Y tus empanadas están todas chuecas, una más grande que la otra. La gente va a pensar que somos unos muertos de hambre que ni siquiera podemos hacer bien la masa. La gente va a pensar. Esa frase había perseguido a Mariana durante todos los años de su matrimonio. La gente va a pensar que la birria no quedó bien. La gente va a pensar que la masa está cruda. La gente va a pensar que la nuera es una inútil. ¿Y qué pensaría la gente de que una sola mujer cocinara para 30 personas mientras las otras 2 nueras estaban sentadas en sus casas? Su suegro, don Nicolás Ramírez, salió al patio sobre las 8. Mariana lo vio a través de la ventana de la cocina exterior. Se sentó en la banca bajo el viejo jacaranda, encendió un cigarro y fijó la vista en la distancia, en los campos de Jalisco que se extendían más allá del pueblo. En 15 años, no le había dicho ni una palabra de agradecimiento ni una de reproche. De hecho, casi nunca hablaba. Es militar, sargento retirado, un hombre acostumbrado a que hubiera cosas en las que un hombre no debía meterse. La cocina era una de esas cosas. Para el mediodía, Mariana llevaba 7 horas cocinando sin parar. Varias veces estuvo a punto de soltar el cucharón porque los dedos dejaban de obedecerle por un segundo, y tenía que agarrar el mango con más fuerza para no dejarlo caer. En un momento, se dio cuenta de que no recordaba si había comido algo ese día. Creía que no, pero no tenía hambre. La sola idea de la comida le provocaba náuseas. Cerca de la 1 de la tarde, un coche entró en el patio. Mariana lo reconoció por el sonido del motor. Sofía, la cuñada mediana, había llegado antes de lo prometido. Mariana sintió una punzada de esperanza. Quizá, después de todo, vendría a ayudar. Sofía entró en la cocina exterior, recorrió con la mirada la estufa, las ollas, los recipientes y se detuvo en el rostro de Mariana. ¡Ay, Mariana! ¿Por qué estás tan roja? ¿Tienes gripa? Un poco de fiebre. No puede ser. Con este calor en la cocina y encima con fiebre. Yo no podría. Y se fue a la casa. Mariana la oyó saludar a su suegra, oyó cómo se encendía la televisión en la sala y cómo ambas mujeres discutían sobre una telenovela. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Andrés llegó cerca de las 2. Entró en la cocina, vio a su esposa y su rostro cambió. Mariana, ¿te has visto en un espejo? Estás pálida como una pared. Ya falta poco, un par de horas más. Mamá. Se volvió hacia la puerta que daba a la casa. Mamá, ven acá. La suegra apareció con aire molesto. ¿Por qué gritas? Mírala. Tiene casi 40 de fiebre. Apenas se sostiene en pie. Llama a Roxana para que venga a ayudar. Roxana está ocupada. Es sábado, el taller de Vladimir tiene mucho trabajo. ¿Y Sofía? Ella está aquí. Sofía tiene que apoyar a su marido. Ignacio se cansa mucho en el trabajo. ¿Y mi esposa, entonces, no se cansa? Mariana apretó la mano de Andrés y negó con la cabeza. No insistas, nada va a cambiar. Falta poco. Él quiso protestar. Ella lo vio en su rostro, pero guardó silencio porque ella tenía razón. Nada cambiaría. No había cambiado en 15 años. No cambiaría ahora. A las 4 de la tarde, todo estaba listo. La mesa, cubierta con un mantel blanco, los platos dispuestos en el orden correcto, los vasitos para el brindis con tequila, boca abajo, junto a trozos de pan. Mariana estaba junto a la estufa, revolviendo los fideos. Tenían que cocerse un poco más, y ella probaba el caldo, añadiendo sal pizca a pizca. Entonces, el mundo se tambaleó. Al principio pensó que era solo un mareo. Le había pasado todo el día. Solo tenía que esperar a que pasara. Pero la cocina no dejaba de girar. El techo se deslizó hacia un lado y las piernas de repente dejaron de sostenerla. Mariana se aferró al borde de la estufa, intentando mantenerse en pie, pero sus dedos rozaron el asa de la olla, y el enorme recipiente de 10 litros con el líquido hirviendo se volcó. El dolor llegó antes de que pudiera caer. Un torrente abrasador le inundó el brazo izquierdo, el costado, el muslo. Mariana gritó a pleno pulmón, sin contenerse, sin preocuparse por lo que pensaría la gente. De la casa salió corriendo su suegra. Se detuvo en el umbral de la cocina exterior, mirando el suelo inundado, la olla volcada, los trozos de pollo y fideos en un charco dorado. Mariana yacía en el suelo, apretando contra su pecho el brazo quemado,
que se cubría de ampollas ante sus ojos. Dios mío, todos los fideos. La suegra se llevó las manos a la cabeza. ¿Y ahora qué le vamos a dar de comer a la gente? ¿Qué has hecho? Se acercó a Mariana y la empujó con el pie en el muslo. Oye, ¿qué haces ahí tirada? Levántate. Andrés entró corriendo a la cocina en ese momento. Vio a su madre de pie sobre su esposa, vio a Mariana retorciéndose de dolor en el suelo, y no pudo creer lo que veía. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Yo qué? Los fideos están en el suelo. La gente llega en una hora. ¿Qué les vamos a dar de comer? La empujaste con el pie. Tiene quemaduras. ¿Te das cuenta de lo que haces? Don Nicolás Ramírez apareció en el umbral. Observó la escena en silencio. La nuera en el suelo, el caldo derramado, su hijo con el rostro descompuesto, su esposa de pie sobre Mariana, hablando de la comida. Luego, dio un paso hacia doña Valentina y le dio una bofetada. El sonido del golpe resonó en la cocina, y la suegra retrocedió, llevándose una mano a la mejilla. Nico, ¿qué te pasa? Cállate. La voz de su suegro era baja y terrible. Esta mujer se acaba de quemar y tú te preocupas por los fideos. ¿Ya perdiste la vergüenza por completo? Andrés levantó a Mariana en brazos y se sorprendió de lo ligera que era. ¿Cuándo había adelgazado tanto? No se había dado cuenta. No se había dado cuenta de muchas cosas. Llévala al hospital, dijo don Nicolás. Yo me encargo aquí. Andrés no tenía tiempo para hablar. Sacó a Mariana del patio, llegó casi corriendo al coche y la acomodó en el asiento trasero. Llevaba pantuflas. No hubo tiempo de buscar zapatos. Gemía entre dientes, apretando el brazo quemado contra su pecho. En el hospital civil los atendieron de inmediato. Las quemaduras no podían esperar. El médico, un hombre mayor, examinó a Mariana y negó con la cabeza. Quemadura de segundo grado, brazo y costado izquierdo. Necesitará un injerto de piel, y las cicatrices quedarán. Además, tiene un claro agotamiento por la fiebre alta. Probablemente una infección respiratoria que está derivando en neumonía. ¿Cómo se dejó llegar a este estado? Andrés no supo qué responder. Sabía por qué. Por la comida familiar, por su madre, por él mismo, que durante 15 años había observado sin hacer nada. Por la noche, mientras Mariana dormía bajo el efecto de los analgésicos, Andrés se sentó en el pasillo del hospital y miró su teléfono. 23 llamadas perdidas de su madre. Mensajes de sus hermanos. ¿Qué clase de reunión es esta sin caldo de fideos?, escribía su madre. ¿Cuándo podrá volver Mariana para terminar de cocinar?, preguntaba Vladimir. Ni una sola pregunta sobre cómo se sentía ella. Abrió la bolsa de Mariana en busca de su póliza del seguro y encontró la vieja laptop que siempre llevaba consigo. La encendió, no tenía contraseña. En el escritorio vio una carpeta llamada Personal, y dentro, un documento. Cartas a mamá. 147 entradas. La primera databa de 2012. Mamá, hoy fue mi primera comida familiar con los Ramírez. Mi suegra me hizo rehacer la birria. Dijo que no estaba bien cocida. Lo dijo delante de todos. Sentí tanta vergüenza. Quise llamarte, pero ya no estás. Siguió leyendo, y cada entrada era un grito al vacío. Mamá, las esposas de mis cuñados no trabajan. Roxana es ama de casa, Sofía también. Yo trabajo 5 días a la semana, gasto mi dinero, pido días libres, pero ellas vienen como invitadas y yo cocino sola. ¿Es justo eso, mamá? La última entrada era de hacía 3 días. Mamá, después de esta comida podré descansar. La verdad es que me siento muy mal. Llevo 2 días con fiebre que no baja. Pero no puedo decir que no iré. No puedo. Mamá, ¿cuándo podré simplemente descansar? Andrés cerró la laptop. 12 años de dolor. 147 cartas a una madre muerta porque los vivos no la escuchaban. Lloró en silencio, con el rostro hundido en las manos para no despertar a las enfermeras en el pasillo nocturno. Mientras tanto, en Tonalá, la reunión continuaba. La mesa estaba servida con la birria que Mariana había cocinado toda la noche, las empanadas que había frito con fiebre, las ensaladas que había cortado con manos temblorosas. Las delicias enviadas por Roxana lucían en el mejor platón. La suegra misma las había acomodado en abanico. Roxanita se lució, decía doña Valentina a los invitados, aunque su voz sonaba más apagada de lo habitual y la marca de la bofetada de su marido aún ardía en su mejilla. El lugar de Mariana en la mesa estaba vacío. Nadie pronunció su nombre. Don Nicolás Ramírez se sentó a la cabecera de la mesa y miró ese lugar vacío. Después de la comida, salió al patio, sacó su teléfono y marcó el número de su hijo menor. Andrés no contestó. Volvió a llamar una y otra vez. A la cuarta vez, le respondieron. ¿Cómo está ella?
preguntó don Nicolás. Necesitará un injerto de piel. La quemadura es grave. Las cicatrices le quedarán para siempre. La voz de su hijo era fría, ajena. Nunca antes le había hablado así a su padre. Dile que lo siento mucho. Se lo diré. Andrés colgó. Sin despedirse, don Nicolás guardó el teléfono en el bolsillo y permaneció mucho tiempo en el patio, mirando el cielo oscuro sobre el pueblo. A lo lejos, ladraban los perros y olía a humo de las estufas de los vecinos. Recordó cómo su nuera menor llegaba antes del amanecer, cómo su silueta se movía en las ventanas de la cocina exterior mientras todos los demás dormían, cómo su esposa criticaba cada uno de sus platos, cada uno de sus movimientos, como él mismo se sentaba en esa banca y guardaba silencio, porque era más cómodo, porque la cocina no es asunto de hombres, porque intervenir significaba pelear con su esposa. El sargento retirado, que durante 25 años había mandado a hombres, había sido responsable de equipo y disciplina, había tomado decisiones en situaciones difíciles, y en su propia familia había elegido el papel de observador. No intervino cuando debía hacerlo, calló cuando debía hablar, cerró los ojos ante la injusticia porque abrirlos habría significado admitir que él también era culpable. Ahora esa comodidad se había convertido en una tragedia, en cicatrices en el cuerpo de la mujer que durante 15 años había alimentado a su familia y no había escuchado de él ni una sola palabra de agradecimiento. Pasó una semana. A Mariana le dieron el alta del hospital con el brazo vendado, recetas de analgésicos y una cita para una segunda operación en un mes. Las cicatrices quedarían para siempre. El médico lo dijo sin rodeos. Y Mariana asintió, aceptando la nueva realidad de su cuerpo. Andrés la llevó a casa, la acostó en el sofá, la cubrió con una manta y le dijo: «Descansa, yo me encargo de todo». Ella quiso protestar, la costumbre de 15 años estaba profundamente arraigada, pero se quedó callada porque las quemaduras ardían como fuego incluso a través de las vendas. El domingo, 3 días después de salir del hospital, Andrés se fue a Tonalá. Mariana se quedó en casa. Él no le pidió que fuera, y ella se lo agradeció. A las 3 de la tarde, él regresó, se sentó frente a ella en el borde de la cama y dijo: «Hablé con ellos. Con todos. Mi padre me apoyó. Los demás reaccionaron de distintas maneras». Le contó sobre la reunión familiar, sobre la carpeta con los cálculos que había preparado durante 3 noches seguidas mientras ella dormía bajo el efecto de los medicamentos. 15 años de gastos en comidas familiares. Compras de 6 a 8 mil pesos por vez, un mínimo de 6 eventos al año. Más la gasolina, más los días de vacaciones perdidos. La suma total superaba el 1.000.000 de pesos. En una línea aparte figuraba el presupuesto para su tratamiento, la operación, las curaciones, los medicamentos, la rehabilitación. Cerca de 200.000 pesos. Vladimir fue el primero en saltar. Andrés sonrió sin alegría. Empezó a gritar: «¿Qué? ¿Ahora le vas a cobrar la comida a tu propia familia?». Le contesté: «No es la comida, son 15 años de esclavitud. Más de 30 reuniones familiares. Una sola mujer que trabajaba, que gastaba su dinero y sus vacaciones». Roxana desviaba la mirada, murmurando algo sobre que Chapala estaba lejos. 1 hora de camino, Mariana. En 15 años, nunca vino el día anterior para ayudar. Mariana cerró los ojos. Ya lo sabía, solo que nunca lo había dicho en voz alta, ni siquiera en las cartas a su madre. Mi mamá se levantó, empezó a gritar que yo estaba avergonzando a la familia delante de todos, continuó Andrés. Y entonces mi padre se puso de pie. Ya sabes, él rara vez habla, pero cuando lo hace, todos se callan. Dijo: «Basta. Siéntate y cierra la boca, Valentina. Andrés tiene razón. Ahora las cosas serán como yo diga». «¿Don Nicolás?» «Sí». Dijo que lo sabía todo este tiempo. Veía cómo te levantabas antes del amanecer, cómo estabas sola en la cocina, cómo mi mamá te fastidiaba por cada detalle. Pero calló porque era más cómodo, porque son cosas de mujeres. Dijo que la culpa era suya tanto como de ellos. Mariana abrió los ojos y miró a su esposo. En 15 años, nunca había oído a nadie de la familia Ramírez admitir que se había equivocado. Nunca. Repartió los gastos del tratamiento. Andrés sacó un papel doblado del bolsillo. La mitad para mis padres, y una cuarta parte para Vladimir e Ignacio. Y dijo que a partir de ahora, las comidas se turnan. Cada familia prepara su parte. O pedimos comida a un restaurante y pagamos entre todos. Se acabó eso de cargarle todo a una sola persona. Vladimir intentó protestar, pero mi padre lo interrumpió. «Cállate», le dijo,
con esa voz con la que seguramente daba órdenes en el ejército. Mariana guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana el cielo primaveral cubierto de nubes ligeras. Luego dijo en voz baja: «No sé si podré perdonarlos». «No tienes que hacerlo. Todavía no». Una semana después, un domingo, sonó el timbre. Mariana estaba sentada en el sofá. El brazo y la pierna seguían vendados, aunque el dolor se había atenuado a una molestia soportable. Andrés abrió, y al apartamento entraron las personas que menos esperaba ver. El primero fue don Nicolás Ramírez, apoyado en un bastón que Mariana no le había visto antes. Detrás de él, doña Valentina con un paquete en las manos, luego Vladimir y Roxana, e Ignacio y Sofía. Por primera vez en 15 años, la familia de su esposo venía a su casa. No ella a la de ellos, sino ellos a la suya. Don Nicolás se sentó frente a Mariana en una silla que Andrés le acercó. Guardó silencio un largo rato, observando sus manos apoyadas en el pomo del bastón. Luego habló lentamente, eligiendo cada palabra. «Lo vi todo, hija. Vi cómo te levantabas antes del amanecer, cómo trabajabas sola mientras todos dormían. Pero me hice el que no veía. Me convenía no meterme. Estuvo mal. Perdóname». Mariana no supo qué responder. Durante 15 años se había acostumbrado al silencio de su suegro, y ahora estaba sentado frente a ella, pidiéndole perdón. Doña Valentina se acercó, se sentó a su lado en el sofá y tomó la mano sana de Mariana. Por primera vez en todos esos años, el contacto de su suegra no fue exigente ni crítico. Mariana la llamó por su nombre: «No, nuera, no, la menor. Te eché demasiada carga encima. Me acostumbré a que lo hicieras todo y dejé de ver lo que te costaba. Cuando te caíste, lo primero que pensé fue en la comida, en qué darles a los invitados. Es terrible. Me da vergüenza. Perdóname». Vladimir estaba de pie junto a la puerta, encorvado. Él, generalmente ruidoso y seguro de sí mismo, ahora parecía desconcertado, como si hubiera perdido su apoyo habitual. «Sabía que debía ayudar», dijo sin levantar la vista, «pero me decía a mí mismo: está lejos, estoy ocupado, no tengo tiempo». No es excusa. Perdóname. Roxana lloraba, esparciendo las lágrimas por sus mejillas. Yo decía que Chapala estaba lejos, pero es una hora de camino. Pude haber venido a ayudar al menos una vez en todos estos años. Perdóname. Ignacio y Sofía estaban a su lado, también con la cabeza gacha. Sofía sollozaba. Yo estaba sentada en el sofá cuando te sentías mal, en la habitación de al lado, viendo la televisión. Me da tanta vergüenza. Mariana los miraba, a esas personas que durante 15 años habían dado por sentado su trabajo, que nunca le habían dado las gracias, que habían criticado cada uno de sus platos. Ahora estaban de pie frente a ella, pidiéndole perdón, y no sabía qué hacer con eso. Las lágrimas llegaron solas. No intentó contenerlas. Andrés se sentó a su lado, la rodeó con un brazo, y ella lloró en su abrazo mientras la familia permanecía en silencio a su alrededor. No fue un perdón instantáneo. Eran demasiados años de dolor, cicatrices demasiado profundas, y no solo en el cuerpo. Pero era el comienzo de algo nuevo. 3 meses después, Mariana estaba sentada junto a la ventana, observando la cicatriz de su brazo izquierdo, irregular, rosada, pero ya no dolorosa. En la última consulta, el médico le dijo que la recuperación iba bien. La rehabilitación podría reducirse a 2 veces por mes. Andrés regresó de la última reunión familiar, el aniversario de la muerte de la abuela. Mariana no fue, y nadie esperaba que lo hiciera. ¿Y bien?, preguntó ella cuando él colgó su chamarra en la entrada. Roxana cocinó sola. Por primera vez en su vida, ¿te imaginas? ¿Y qué tal? Las empanadas se le quemaron. La birria no se coció bien, quedó aguada, la comimos con cuchara. Ignacio puso la mesa, dejó los platos todos chuecos, se olvidó de poner los tenedores. ¿Y qué dijo doña Valentina? Nada. Comió en silencio. Ni un solo comentario. Mariana sonrió, no con malicia, sino con alivio. Antes se habría molestado de que hicieran mal su trabajo. Ahora se alegraba de que otros lo hicieran. Aunque fuera mal, aunque se quemara, pero no era ella la que se levantaba a las 4 de la mañana, no era ella la que preparaba 20 platillos, no era ella la que gastaba su dinero y sus vacaciones. Su suegra a veces todavía llamaba con preguntas. ¿Cuánta sal se le pone a la birria? ¿Qué consistencia debe tener la masa? Mariana respondía brevemente, sin irritación. Sus cuñadas seguían siendo torpes en la cocina, pero estaban aprendiendo. Eso era suficiente. Por la tarde, abrió la laptop y vio el archivo, Cartas a mamá. 147 entradas en 12 años. Lo miró durante mucho tiempo, pasando las páginas,
releyendo las líneas escritas en diferentes años con diferente caligrafía de dolor. Luego seleccionó todo el texto. Su dedo se detuvo sobre la tecla. Presionó eliminar. El archivo quedó vacío. Las 147 cartas desaparecieron, y Mariana sintió que algo se soltaba dentro de ella. El nudo que había llevado consigo todos esos años comenzaba a desatarse. El domingo, ella y Andrés fueron a Jocotepec. Por la ventanilla del coche desfilaba el paisaje primaveral de Jalisco. Cerezos en flor a lo largo del camino, campos verdes. Un cielo de un azul que solo se ve en abril. Mariana llevaba en su regazo un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de su madre. No había ido al cementerio en 6 o 7 años. Siempre estaba ocupada. Siempre le faltaba tiempo para su propia madre. No encontraron la tumba de inmediato. La hierba había crecido a su alrededor, ocultando la familiar silueta de la pequeña reja. Andrés y ella arrancaron las malas hierbas, limpiaron la lápida con un paño húmedo y colocaron las flores. Desde la fotografía, los miraba Luisa Torres, la mujer de la sonrisa cálida que había muerto demasiado pronto. Mariana se arrodilló frente a la tumba y habló en voz baja, casi en un susurro. Mamá, perdóname por no haber venido en tanto tiempo. Estos años han sido muy difíciles. Muchas veces quise llamarte, pero no estabas. Te escribí cartas, 147, pero ya las borré, porque ya no necesito escribirle al vacío. Ahora todo está bien, mamá. Encontré mi lugar. Andrés estaba a su lado, moviéndose incómodamente. Luego dio un paso adelante y habló, dirigiéndose a la fotografía. Buenas tardes, doña Luisa. Soy Andrés, su yerno. Discúlpeme por haber sido un mal esposo para su hija todos estos años, pero ahora voy a esforzarme. Se lo prometo. Mariana se rió a través de las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, su risa fue ligera, sin amargura. De regreso, miraba por la ventana los campos que pasaban y de repente dijo, quizás vaya a la próxima reunión. Andrés la miró sorprendido. ¿En serio? No a cocinar. Solo ver cómo se las arreglan Roxana y Sofía. Se morirán de miedo si se enteran de que vas a ir. Que se pongan un rato en mis zapatos. Se miraron y se echaron a reír los dos al mismo tiempo, como no se habían reído juntos en muchos años. Afuera, el sol se ponía, tiñendo los campos de Jalisco de oro y rojo. Y el camino por delante era largo, pero ya no tan pesado como antes.